Tu espejo, ese objeto cotidiano frente al que te miras cada mañana, puede convertirse en un portal de abundancia infinita. ¿Sabes cómo? No estoy hablando de supersticiones ni de rituales extraños, sino de un secreto que ha permanecido oculto durante más de un siglo. Un secreto tan simple que la mayoría lo pasaría por alto, pero tan poderoso que quienes lo han aplicado han visto cómo su vida financiera cambiaba en cuestión de días. Todo se reduce a una sola palabra, una palabra tan directa y contundente que transforma tu reflejo en un imán de riqueza. No son frases largas, no es repetir quiero ni necesito, porque esas palabras solo refuerzan la carencia. Es una palabra prohibida que Florence Scovel Shinn enseñó a sus estudiantes en los años 20 y que las élites espirituales prefirieron silenciar porque sabían que era capaz de poner el poder de la creación en manos de la gente común. Piensa por un momento. ¿Y si la clave nunca estuvo en desear, sino en recibir? ¿Y si tu espejo, al reflejar tu mirada, pudiera grabar directamente en tu subconsciente la certeza de que ya eres dueño de la abundancia que tanto persigues? La ciencia moderna lo confirma. Cada vez que te miras al espejo, tu cerebro activa redes neuronales que conectan tu identidad con lo que observas. Ahora imagina lo que sucede cuando, en ese preciso instante, colocas la palabra correcta frente a ti. Quédate, porque en los próximos minutos voy a revelarte cuál es esa palabra, cómo usarla en un ritual sencillo, de apenas 17 segundos diarios, y por qué, quienes la aplican con fe, han visto herencias inesperadas, oportunidades de trabajo imposibles y sumas de dinero llegar a sus manos, como si el universo les hubiera entregado una llave secreta. Prepárate y suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu espejo en la puerta hacia tu nueva realidad próspera. Empecemos. Primer paso. El espejo como portal oculto. El espejo. Ese objeto cotidiano frente al cual te cepillas los dientes, acomodas tu cabello o ajustas tu ropa antes de salir. Lo miras a diario sin detenerte a pensar que puede ser mucho más que un reflejo. Florence Scovel Shinn afirmaba que el espejo es, en realidad, un puente entre el mundo visible y el invisible, una puerta silenciosa que conecta tu mirada con las profundidades de tu subconsciente. Y es allí, en ese espacio secreto, donde comienza la verdadera creación de la abundancia. ¿Por qué un espejo tendría tanto poder? Porque cada vez que te miras a los ojos en él, no solo ves tu rostro, sino que tu mente registra una imagen cargada de significado emocional. Los científicos lo llaman la activación de las neuronas espejo, un sistema cerebral que replica lo que observa, como si tu reflejo fuera a la vez testigo y creador. Cuando colocas una palabra de poder justo en ese punto de enfoque, lo que sucede es extraordinario. Tu mente graba esa palabra como parte de tu identidad. No es algo externo, lejano o imposible. Es algo que ya eres. Los antiguos lo sabían. En Egipto, por ejemplo, se usaban espejos de obsidiana pulida en rituales donde los iniciados se miraban fijamente para despertar estados de conciencia elevados. En Grecia, algunos templos utilizaban superficies reflectantes como símbolos de revelación interior. Y Florence, sin haber estudiado arqueología ni neurociencia, intuía esta misma verdad, que el espejo no era un objeto pasivo, sino una herramienta activa para reprogramar la mente y alinear la energía. Imagina la diferencia entre repetir una afirmación en voz baja mientras caminas distraído y mirarte fijamente a los ojos en el espejo mientras declaras con fuerza: recibo abundancia infinita ahora. En el primer caso, tu mente puede interpretarlo como un simple deseo. En el segundo, el mensaje atraviesa todas las capas de duda, porque la mirada fija genera lo que Florence llamaba una impresión cuántica, un grabado directo en el disco duro de tu subconsciente. Aquí está el truco que casi nadie conoce. El subconsciente no responde tanto a las palabras que repites mecánicamente, sino a la convicción emocional con la que las pronuncias en un estado de enfoque absoluto. Y el espejo te da precisamente eso, un estado de enfoque total, porque al mirar tus propios ojos, no puedes escapar de ti mismo. Es como si tu reflejo te obligara a escuchar tu palabra
como si viniera de otra persona, dándole más autoridad y peso. La historia de Florence está llena de ejemplos. Una de sus alumnas, según cuentan sus registros, estaba sumida en deudas y en la desesperanza. Florence le pidió que escribiera en un papel la palabra «recibo» y que la pegara en el espejo de su dormitorio. Cada mañana debía mirarse directamente y pronunciar en voz alta: «Recibo toda la abundancia que me corresponde por derecho divino». Durante la primera semana, la mujer se sintió ridícula, incluso incrédula. Pero poco a poco comenzó a notar cambios sutiles. Clientes que regresaban sin razón aparente, llamadas de amigos con nuevas oportunidades, dinero que llegaba desde fuentes que nunca había considerado. Al cabo de un mes, su economía estaba completamente transformada. Ella misma reconocía que la clave no fue tanto el ritual en sí, sino la forma en que el espejo le permitió creer, de manera visceral, que ya estaba recibiendo. Lo fascinante es que la ciencia moderna empieza a confirmar estas intuiciones. Estudios de neuroplasticidad han demostrado que basta con 17 segundos de concentración sostenida para que una idea comience a formar nuevas conexiones neuronales. Florence intuía este mismo principio hace más de un siglo, cuando pedía a sus estudiantes mantener la mirada en el espejo durante 17 segundos exactos. Ella no hablaba en términos de dopamina o redes neuronales, pero comprendía que ese tiempo era suficiente para dejar una huella profunda en la mente. Entonces, ¿qué significa realmente que el espejo sea un portal oculto? Significa que no estás simplemente frente a un cristal que refleja tu imagen, sino frente a un altar personal donde puedes sembrar decretos. Significa que cada vez que miras tu reflejo y pronuncias una palabra de poder, estás grabando un contrato invisible con tu subconsciente y, por extensión, con el universo. El espejo se convierte en un testigo y a la vez en un amplificador de tu intención. Piensa en esto. Cada vez que en el pasado te miraste al espejo y dijiste en silencio frases como «no puedo», «no soy suficiente», «no tengo», también estabas programando tu mente. Lo estabas haciendo sin saberlo, reforzando patrones de carencia que luego se reflejaban en tu realidad. Ahora comprendes que ese mismo mecanismo puede invertirse. Si un espejo ha sido hasta ahora un cómplice de tu diálogo interno negativo, también puede convertirse en la puerta de entrada a tu nueva abundancia. La clave está en tratarlo con respeto, como lo hacían los antiguos, como lo enseñaba Florence. No se trata de pegar cualquier palabra al azar, sino la palabra correcta. Esa palabra que no pide, no suplica, no desea, sino que afirma con absoluta autoridad: recibo. Porque al decir recibo, ya no estás esperando que la abundancia llegue algún día incierto. Estás reconociendo que ya es tuya y que el universo solo necesita manifestarla en el plano visible. El espejo, entonces, no es un adorno ni un simple objeto práctico. Es un portal que refleja tu identidad y al mismo tiempo la moldea. Cada mirada es una oportunidad para elegir quién eres, el que pide o el que recibe, el que teme o el que ordena, el que se siente carente o el que se reconoce heredero de una abundancia infinita. Florence comprendió que todo cambio financiero comienza en el interior y que el espejo es la herramienta perfecta para hablarle a esa parte de ti que decide tu destino, tu subconsciente. Si hasta ahora lo has usado solo para arreglar tu aspecto exterior, ha llegado el momento de usarlo para embellecer tu interior, para grabar la certeza de que el dinero ya fluye hacia ti, de que tu abundancia no depende de la suerte ni del esfuerzo ciego, sino de la autoridad con la que eliges hablarte a ti mismo frente a tu propio reflejo. El espejo es el altar silencioso donde se forja tu destino financiero. La pregunta es, ¿qué palabra vas a grabar en él? Segundo paso. El hallazgo de Florence Scovel Shinn. Florence Scovel Shinn no fue una mujer común para su época. En los años 20, cuando la mayoría de las mujeres apenas tenían voz en la esfera pública, ella se levantó como maestra espiritual y escritora visionaria. Su búsqueda no era académica ni institucional, era personal, casi desesperada. Tras enfrentar un divorcio doloroso y caer en la ruina económica,
Florence decidió que debía existir un secreto que explicara por qué algunas personas, incluso en medio de las crisis, parecían vivir en abundancia, mientras otras quedaban atrapadas en la carencia. Ese fue el punto de partida de su hallazgo más revolucionario. Se dedicó a investigar textos sagrados de distintas tradiciones: la Biblia, los sutras orientales, escritos cabalísticos, enseñanzas sufíes y hasta papiros egipcios. Durante años tomó notas obsesivamente, comparando frases, símbolos y decretos. Quería encontrar la raíz común de lo que todas las culturas antiguas insinuaban: que la palabra no es solo comunicación, sino creación. Y fue en ese cruce de caminos donde apareció una revelación que cambiaría todo. No basta con pedir o desear. Lo que activa el poder invisible es recibir. Lo sorprendente es que Florence no llegó a esta conclusión a través de una teoría fría, sino a través de una experiencia íntima. Una noche, según relatan sus diarios, sintió un impulso extraño. En medio de su desesperación, se levantó, tomó una moneda y la sostuvo frente al espejo de su tocador. Y en lugar de pedir más dinero, pronunció con voz firme: «Recibo». Esa sola palabra produjo en ella una calma inmediata, una certeza inexplicable de que lo que había dicho ya estaba en camino. Fue como si hubiera girado la llave de una bóveda invisible. Intrigada, repitió el experimento al día siguiente, y al siguiente, hasta que comenzó a notar algo curioso. Pequeños ingresos inesperados, regalos imprevistos, deudas que parecían resolverse sin esfuerzo. Fue entonces cuando comprendió que había encontrado la palabra de poder que las antiguas tradiciones habían escondido tras símbolos y parábolas. Recibo. ¿Por qué esta palabra era tan distinta de otras como quiero o necesito? Porque quiero envía al universo un mensaje de carencia. Aún no lo tengo. Necesito ordena lo contrario a lo que deseas. Refuerza la idea de que algo falta. Pero recibo cambia completamente la identidad. No es el lenguaje del mendigo que espera. Es la declaración del heredero que ya posee. Es una palabra que traslada el deseo al presente y lo convierte en realidad interna, antes de que se manifieste afuera. Florence comprendió que esta palabra tenía un poder tan disruptivo que podía asustar a quienes dominaban el conocimiento espiritual en silencio. Y así fue. En sus conferencias privadas, algunos de sus contemporáneos la acusaron de imprudente, incluso de brujería. ¿Cómo podía enseñar a las personas comunes que tenían el poder de recibir directamente del universo, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin jerarquías? Para las élites religiosas y espirituales, este descubrimiento era peligroso porque empoderaba al individuo de una forma nunca vista. No se trataba de un dogma, sino de un método. Cualquiera podía probarlo. Bastaba con mirar su propio reflejo y declarar «recibo» para comenzar a cambiar la programación de su mente. Era tan simple que parecía subversivo. Y lo era. Porque un secreto que se esconde detrás de palabras complejas, rituales interminables o sistemas jerárquicos, mantiene a la gente dependiente. Pero un secreto que se reduce a una palabra entendida y vivida, ese secreto libera. Las notas de Florence muestran que fue ridiculizada y rechazada por muchos de sus colegas. Pero ella insistió. Decía: «La abundancia no depende de mendigar al cielo, sino de reconocerse heredero de ella aquí y ahora». Y esa era la esencia de recibo, un acto de identidad, no de súplica. Piensa en lo que esto significaba en pleno 1925, en una sociedad marcada por las desigualdades y el inicio de la Gran Depresión. Enseñar que un espejo y una palabra podían cambiar tu realidad era dinamitar las estructuras de poder basadas en el miedo y la escasez. Por eso, muchos intentaron silenciarla. Pero quienes escucharon y aplicaron sus enseñanzas comenzaron a vivir resultados tan concretos que ya no pudieron ignorarlos. Deudas canceladas, empleos que aparecían de la nada, herencias inesperadas, oportunidades financieras imposibles de explicar. En resumen, el hallazgo de Florence no fue solo descubrir una palabra mágica, fue rescatar la verdad más antigua, que el poder de crear abundancia está en tu interior y que el universo responde no a tu súplica,
sino a tu orden. Por eso, recibo fue considerado peligroso, porque ponía el poder en manos de cualquiera que se atreviera a pronunciarlo con fe frente a su propio reflejo. Ese es el secreto que ella nos legó, y ese es el secreto que hoy puedes comenzar a usar, sabiendo que no hay barreras más grandes que las palabras que eliges repetir, porque lo que dices frente a tu espejo no solo lo escuchas tú, lo escucha tu subconsciente y lo obedece el universo. Tercer paso. La palabra prohibida. Recibo. Si observas con atención el lenguaje cotidiano, descubrirás algo inquietante. La mayoría de las personas hablan desde la carencia. Expresiones como quiero tener más dinero, necesito que me alcance, estoy buscando una oportunidad, parecen simples frases, pero en realidad son decretos encubiertos. Cada una de ellas envía un mensaje directo al subconsciente. Aún no lo tengo. Y el subconsciente, obediente y literal, repite esa experiencia una y otra vez en la vida de quien las pronuncia. Florence Scovel Shinn lo comprendió con claridad. En sus enseñanzas insistía en que las palabras no son adornos del pensamiento, sino moldes creativos. Lo que declaras con emoción, sea en positivo o en negativo, se convierte en una semilla en el terreno de tu mente interna. Si esa semilla es quiero, lo que crecerá será un árbol de espera interminable. Si la semilla es necesito, lo que germina es más carencia. Pero si plantas la palabra correcta, la cosecha cambia de raíz. Y para ella, la palabra más poderosa era recibo. ¿Por qué esta palabra tiene un efecto tan radical? Porque desplaza tu identidad. Decir quiero te coloca en la posición de alguien que persigue algo lejano. Decir necesito te ata al papel de quien carece. En cambio, cuando afirmas recibo, te posicionas como heredero, no como mendigo. Estás declarando que lo que deseas ya está disponible y que lo aceptas ahora. Es una palabra que no ruega, ordena, que no espera, actúa. Imagina dos escenas. En la primera, alguien se para frente a una puerta cerrada y dice: quiero entrar, necesito que me dejen pasar, estoy esperando la llave. En la segunda, otra persona llega con firmeza, gira la llave que ya tiene en su mano y dice: recibo lo que hay dentro, porque me pertenece. ¿Cuál de los dos obtiene acceso? El segundo, porque no actúa desde la falta, sino desde la certeza. Así funciona esta palabra. Abre puertas porque declara que ya tienes la llave. Lo curioso es que quienes más éxito financiero han tenido, incluso sin conocer a Florence, han usado este principio de forma inconsciente. Los multimillonarios rara vez hablan en términos de deseo incierto. No dicen, espero que mi empresa venda más, sino, mi empresa crece cada mes. No dicen, ojalá este contrato se dé, sino, este contrato es nuestro. Ellos no formulan deseos, formulan órdenes. Su lenguaje es reflejo de una mentalidad que asume el rol de comandante sobre el dinero. Florence descubrió que muchas personas rechazaban usar recibo porque les parecía arrogante. La educación tradicional había glorificado la actitud de pedir, de esperar, a ver si llega, como si mendigar fuera humildad. Pero ella advertía que esa falsa humildad era, en realidad, miedo disfrazado. Porque no hay nada más humilde que aceptar con gratitud lo que ya es tuyo por derecho divino. Decir recibo no es soberbia, es reconocer la herencia que siempre estuvo allí. La ciencia moderna confirma lo que Florence enseñaba de manera intuitiva. Estudios neurológicos muestran que al decir quiero o necesito, el cerebro activa áreas relacionadas con la ansiedad y la frustración, reforzando la sensación de carencia. Pero cuando alguien dice recibo con convicción, se activan zonas vinculadas a la recompensa y la gratitud. Es como si el cerebro interpretara que ya obtuvo lo que se declara, y ajusta pensamientos y conductas para alinearse con esa nueva realidad. Esto explica por qué quienes practican frente al espejo la palabra recibo
Empiezan a experimentar señales concretas, ingresos inesperados, oportunidades laborales que aparecen de la nada, regalos imprevistos o deudas que se alivian. No son milagros aislados, sino el reflejo de un subconsciente que cambia de programación y comienza a atraer situaciones coherentes con la identidad de quien recibe. La fuerza de recibo también radica en que no se limita al dinero. Cambia tu postura ante todo en la vida. Ya no eres alguien que busca amor. Eres alguien que lo recibe. No eres alguien que espera validación. Eres alguien que la reconoce como parte de sí mismo. En ese sentido, es una palabra que transforma no solo tu relación con el dinero, sino tu relación con el mundo. Las élites espirituales de la época de Florence consideraron peligroso difundir esta palabra precisamente porque devolvía el poder a las manos de las personas comunes. Si cualquiera podía mirar al espejo, decir «recibo» y comenzar a reprogramar su mente sin sacerdotes, sin rituales complejos y sin jerarquías, entonces toda una estructura de dependencia espiritual se derrumbaba. Y esa independencia siempre ha sido vista como una amenaza por quienes buscan controlar. Quizá te preguntes, ¿qué pasa si digo «recibo», pero no lo creo? Al inicio, sentirás resistencia, porque tu mente lleva años entrenada en el lenguaje del quiero y el necesito. Esa fricción es normal, pero la repetición diaria, sobre todo frente al espejo, erosiona poco a poco las viejas creencias. Cada vez que dices «recibo» con intención, estás debilitando la programación de carencia, hasta que llega un día en que ya no lo dices como un ejercicio, sino como una verdad natural. Y es ahí cuando el flujo de abundancia se activa de manera evidente. En conclusión, la palabra recibo es mucho más que una afirmación. Es una orden que cambia tu identidad interna. Es la frontera entre vivir como alguien que espera y vivir como alguien que hereda. Florence lo supo en su tiempo, y hoy tú tienes la oportunidad de aplicarlo. Porque cuando dices recibo, no solo hablas al dinero, hablas a tu subconsciente, y a través de él, al universo entero. Y ambos obedecen. Cuarto paso: el ritual secreto del espejo. Hasta ahora hemos comprendido el poder de la palabra recibo y cómo cambia la identidad interna de quien la pronuncia. Pero la pregunta clave es: ¿cómo se aplica este conocimiento de manera práctica para que deje de ser una idea abstracta y se convierta en una experiencia real? Florence Scovel Shinn diseñó un método tan simple que parece increíble que funcione, pero tan preciso que los resultados sorprenden incluso a los más escépticos. El ritual del espejo. La lógica detrás de este método es clara. Cada vez que te miras al espejo, tus ojos actúan como un puente entre tu mente consciente y tu subconsciente. No es casualidad que en todas las culturas antiguas, los espejos o superficies reflectantes hayan sido considerados portales. Los egipcios utilizaban espejos de obsidiana en sus templos. Los griegos creían que reflejarse mostraba el alma, y en tradiciones orientales el espejo se usaba como herramienta de introspección espiritual. Florence comprendió que, si unías esa fuerza natural del reflejo con la palabra de poder adecuada, el efecto era inmediato y profundo. El ritual consiste en algo aparentemente sencillo: escribir la palabra «recibo» en un papel con letras claras, preferiblemente en tinta negra o azul, y pegarlo en el centro del espejo, justo a la altura de tus ojos. Ese detalle no es arbitrario. Al colocar la palabra en ese punto, cada vez que te mires verás reflejada tu propia mirada junto a la orden. Así, tu cerebro empieza a asociar tu identidad con esa declaración. No es un pensamiento pasajero, es un sello que entra directo al subconsciente. El siguiente paso es la práctica diaria. Cada mañana, antes de cualquier otra actividad, colócate frente al espejo. Respira profundamente, mira tus propios ojos y di en voz alta: recibo toda la abundancia que el universo tiene para mí hoy. No lo digas rápido ni como quien repite una frase aprendida. Pronúncialo con calma, con convicción, como si cada palabra fuera una orden grabada en piedra. Mantén la mirada fija durante 17 segundos exactos. ¿Por qué 17 segundos?
Florence intuía que ese era el tiempo necesario para que un pensamiento se imprimiera en el subconsciente como una imagen estable. La neurociencia moderna lo confirma. Después de aproximadamente 15 a 20 segundos de atención enfocada, el cerebro comienza a generar nuevas conexiones neuronales. Es decir, sostener tu mirada y tu palabra ese breve lapso no es un capricho. Es la diferencia entre una ocurrencia pasajera y una nueva programación mental. Durante esos 17 segundos, no basta con decir «recibo». Debes sentirlo. Imagina cómo sería tu día si esa abundancia ya estuviera fluyendo. Visualiza dinero llegando de formas inesperadas, cuentas pagadas con facilidad, oportunidades que tocan tu puerta. No necesitas construir una película completa en tu mente. Basta con evocar la sensación de gratitud anticipada, como si ya lo hubieras recibido. Esa emoción es la que carga de energía la palabra. Un detalle crucial del ritual es la sonrisa ligera. Florence enseñaba que el subconsciente responde a símbolos emocionales. Una sonrisa, aunque sea suave, envía a tu mente interna la señal de que lo que estás declarando es seguro y deseable. Si repitieras «recibo» con rostro tenso o incrédulo, el efecto sería menor. La sonrisa convierte el acto en una orden impregnada de confianza. Ahora bien, lo más poderoso de este ritual no está en su complejidad, sino en su constancia. Hacerlo un día y olvidarlo no cambia nada. Pero repetirlo cada mañana durante una semana comienza a reconfigurar patrones mentales. A las 2 semanas, muchas personas reportan coincidencias extrañas, dinero encontrado, deudas inesperadamente reducidas, propuestas laborales. A los 21 días, que es el tiempo que los psicólogos señalan como necesario para formar un nuevo hábito, el cerebro ya ha aceptado «recibo» como una instrucción normal. Y cuando algo se vuelve normal en tu mente, se vuelve inevitable en tu vida. Hay quienes al principio sienten resistencia. Frente al espejo, la voz interior susurra: «Esto es ridículo, no va a funcionar». Esa es la vieja programación intentando sobrevivir. Precisamente por eso, el espejo es tan poderoso. Te obliga a confrontar esa voz mientras miras tus propios ojos. Y cuanto más repites «recibo» con firmeza, más débil se vuelve la duda hasta desaparecer. Lo que queda es una certeza silenciosa, esa sensación inquebrantable de que algo nuevo ya comenzó. El espejo funciona también como un recordatorio constante. Cada vez que entras al baño y ves la palabra «recibo» pegada en el cristal, tu mente recuerda la orden. Incluso si no haces el ritual completo en ese momento, el mensaje se cuela en tu subconsciente como un eco permanente. Es como tener un imán invisible frente a ti cada día. Es importante subrayar que este ritual no es un amuleto mágico. No se trata de pegar una palabra y esperar sentado a que la fortuna caiga del cielo. El verdadero poder radica en la transformación interna que genera. Cambia la forma en que piensas, hablas y sientes acerca del dinero. Y esa transformación interna comienza a reflejarse en tus decisiones, en tu manera de relacionarte con los demás, en las oportunidades que eres capaz de percibir y aprovechar. El dinero que llega no es producto de la casualidad, sino de que te has convertido en alguien que lo recibe sin resistencia. Florence insistía en que este método debía practicarse en silencio, en intimidad, como un pacto secreto contigo mismo y con el universo. Cada repetición es como firmar un contrato invisible donde confirmas que dejas de ser alguien que espera y te conviertes en alguien que recibe. En conclusión, el ritual del espejo es una práctica sencilla pero transformadora. Escribir «recibo», pegarlo en tu espejo, mirarte a los ojos y declarar con fe durante 17 segundos parece un gesto mínimo, pero en realidad es una reprogramación profunda. Es el inicio de un diálogo nuevo con tu subconsciente y con el universo. Y si perseveras, pronto descubrirás que lo que comenzó como una palabra en un papel se convierte en abundancia tangible en tu vida. Quinto paso: la regla del silencio. Si el espejo y la palabra «recibo» son el motor del ritual, el silencio es el escudo que lo protege. Florence Scovel Shinn fue muy enfática en este punto.
Jamás debes contarle a nadie lo que estás haciendo. Puede parecer exagerado, incluso innecesario, pero detrás de esta advertencia hay una lógica profunda, tanto espiritual como psicológica, que explica por qué el silencio es la clave que garantiza los resultados. Piénsalo de esta manera. Cuando horneas un pastel, sabes que no puedes abrir el horno cada 5 minutos para mostrarle a alguien cómo va. Si lo haces, el aire frío interrumpe la cocción y arruina el resultado. Lo mismo ocurre con este ritual. La intención es como un pastel en preparación. Necesita calor, concentración y tiempo. Cada vez que hablas de ella, dejas entrar aire frío en forma de dudas, comentarios, juicios o incluso energías ajenas que interrumpen el proceso. Florence documentó casos en los que personas estaban a punto de recibir manifestaciones extraordinarias, pero al contarlo a alguien, la energía se dispersaba y todo se desvanecía. Un ejemplo conocido fue el de una de sus estudiantes que, después de practicar el ritual del espejo durante días, comenzó a recibir señales claras, oportunidades laborales, llamadas inesperadas y sueños reveladores. Sin embargo, al emocionarse, le contó a su mejor amiga. La amiga, con buenas intenciones, se rió y le dijo: «No seas ingenua, eso es pura sugestión». Aquella frase bastó para sembrar duda en su mente, y a la semana siguiente, todo el proceso se detuvo. La oportunidad desapareció como si nunca hubiera existido. ¿Por qué sucede esto? Porque el subconsciente es extremadamente sensible a la sugestión. Si lo estás entrenando con la palabra recibo, pero alguien cercano introduce un comentario contrario, tu mente comienza a dudar. Y la duda es como un borrador que elimina las órdenes que habías escrito. Florence lo llamaba el pecado contra el espíritu de manifestación. Firmar un contrato con tu palabra y luego romperlo con la duda. El silencio, entonces, no es solo un capricho. Es la manera de mantener pura la energía que estás invirtiendo. Cada vez que callas, estás sellando tu pacto con el universo. Guardar silencio no significa miedo ni secretismo egoísta. Significa respeto por el proceso. Al proteger tu práctica de la mirada ajena, le das la oportunidad de madurar sin interferencias. La psicología también respalda esta enseñanza. Estudios modernos han demostrado que cuando compartimos en exceso nuestras metas, el cerebro libera dopamina como si ya hubiéramos logrado el objetivo. Esa falsa sensación de logro reduce la motivación y debilita el compromiso interno. Es decir, al contar lo que haces, tu mente se engaña y se relaja, perdiendo la fuerza necesaria para sostener la práctica. Mantener silencio, en cambio, conserva la tensión creativa que impulsa al subconsciente a actuar. Florence comparaba este proceso con sembrar una semilla. Si plantas una semilla en la tierra y luego cada día la desentierras para mostrarle a otros que ya la sembraste, nunca crecerá. Necesita oscuridad, silencio y tiempo para germinar. Lo mismo ocurre con la palabra recibo frente al espejo. Cada repetición es una semilla. Y esas semillas deben quedarse en el suelo fértil de tu subconsciente, no exhibirse como trofeos antes de florecer. Muchas personas cometen el error de contárselo incluso a alguien de confianza, su pareja, su familia, un amigo cercano. Creen que al compartirlo, recibirán apoyo o comprensión, pero lo que reciben con frecuencia son dudas, bromas o, peor aún, proyecciones de miedo ajeno. Tal vez alguien les diga: «No creo en esas cosas. El dinero no llega así. Ten cuidado, eso es peligroso». Aunque tú intentes ignorarlo, esas frases se quedan grabadas en tu mente y contaminan la orden que estabas emitiendo. Por eso Florence estableció la regla de oro del silencio. Nunca reveles lo que haces hasta que ya tengas resultados. Y cuando los tengas, ni siquiera será necesario explicarlo, porque los hechos hablarán por ti. Tu cambio financiero, tu transformación personal, será prueba suficiente. El silencio también cumple otra función importante. Aumenta la intimidad con tu práctica. Cuando no tienes que explicarle a nadie lo que haces, todo el ritual se convierte en un secreto entre tú y el universo.
Ese pacto íntimo genera un vínculo más fuerte y personal, como un código privado que refuerza tu confianza. Es un acto de fidelidad. Cada mañana, frente al espejo, no tienes testigos externos, solo tu reflejo y la certeza de que esa palabra está reprogramando tu destino. Ahora bien, guardar silencio no significa reprimirte o vivir con miedo a que otros te descubran. Significa escoger conscientemente el espacio donde florece tu intención. Si alguien pregunta qué es ese papel en tu espejo, puedes responder algo simple como: es un recordatorio personal. No necesitas dar explicaciones ni justificarte. El poder radica en la simplicidad con la que proteges tu práctica. Los antiguos sabios ya conocían esta ley. En los misterios egipcios, en los rituales hebreos y en las tradiciones orientales, los iniciados recibían siempre la misma instrucción: no reveles tu palabra de poder a nadie. El sonido pierde su fuerza cuando se comparte prematuramente. Florence heredó esa sabiduría y la tradujo a un método moderno que cualquiera podía aplicar en su casa. En conclusión, la regla del silencio no es un detalle menor. Es la garantía de que tu trabajo interno no se desvíe ni se debilite. Cada palabra que pronuncias frente al espejo se queda contigo, protegida de las dudas externas y del desgaste innecesario. Así, el ritual conserva su pureza y se convierte en un canal limpio para la abundancia. Cuando guardas silencio, no estás escondiendo nada, estás protegiendo lo sagrado. Estás demostrando al universo que valoras tanto este proceso, que no lo expones a la crítica ni a la burla. Y esa fidelidad silenciosa, repetida día tras día, se transforma en resultados visibles. Porque lo que se cultiva en secreto, florece con fuerza en la luz. Sexto paso: casos reales impactantes. De nada serviría hablar del poder de una palabra y de un ritual si no hubiera pruebas concretas de lo que puede provocar en la vida de las personas. Florence Scovel Shinn fue una mujer práctica. No solo enseñaba teorías espirituales, documentaba resultados, y lo que ella y sus estudiantes vieron a lo largo de los años fueron manifestaciones tan sorprendentes que, incluso hoy, parecen desafiar la lógica. Uno de los casos más recordados es el de Sarah M., una camarera en Detroit que vivía con lo justo para alimentar a sus hijos. Una mañana, desesperada pero dispuesta a probar algo diferente, pegó en su espejo la palabra recibo y comenzó a practicar el ritual. Durante toda la semana repitió su frase frente al espejo, en silencio y con disciplina. El viernes de esa misma semana, un cliente regular, un empresario al que apenas conocía, dejó en su mesa una propina de $1,000, acompañada de una nota que decía: para tu nuevo comienzo. Más tarde, Sarah se enteró de que aquel hombre había tenido un sueño la noche anterior en el que debía ayudar a alguien que estuviera empezando de cero. ¿Coincidencia? Florence decía que las coincidencias no existen, solo la respuesta del universo a una orden clara. Otro caso es el de Miguel R., un carpintero que llevaba 6 meses sin empleo. Había enviado currículums, pedido recomendaciones y buscado sin éxito. Un día, escuchó la enseñanza de Florence sobre la palabra recibo y decidió aplicarla. Hizo el ritual 3 días seguidos, aunque al principio se sintió ridículo hablándole al espejo. El cuarto día, mientras desayunaba, recibió una llamada inesperada. Una empresa necesitaba un encargado para un nuevo taller de carpintería, y habían encontrado su hoja de vida, por casualidad, en un archivo antiguo. No solo consiguió el trabajo, sino que el sueldo era el doble de lo que había ganado en su empleo anterior. Y lo más extraño, el puesto había sido creado específicamente para él, porque su experiencia coincidía de forma exacta con lo que buscaban. La historia de Linda T. es igual de poderosa. Ella estaba atravesando un divorcio doloroso, y además de la tristeza, debía enfrentarse a la incertidumbre económica. Una amiga le habló del ritual del espejo y decidió probarlo. Pegó la palabra recibo en el centro de su espejo y durante una semana la repitió cada mañana con lágrimas en los ojos, pero con la certeza de que algo tenía que cambiar. 7 días después recibió una carta de un bufete de abogados. Una tía lejana, a quien jamás había conocido, le había dejado una herencia.
Y lo más sorprendente, la cantidad era exactamente lo que necesitaba para comenzar de nuevo, hasta el último centavo. Florence siempre decía que el universo es matemáticamente exacto, y este caso lo confirmaba. El último ejemplo es el de Thomas K., un maestro de escuela que siempre había soñado con ser escritor. Practicó el ritual del espejo durante 21 días consecutivos. En el día 22, recibió un correo de una editorial interesada en un manuscrito que él mismo había olvidado años atrás en un concurso literario. No solo lo publicaron, sino que le ofrecieron un adelanto de $250,000. Para Thomas, el dinero fue importante, pero lo más transformador fue que esa práctica le recordó que su talento tenía valor. El ritual no solo le trajo abundancia financiera, le devolvió su propósito de vida. Estos casos tienen algo en común. Ninguno de ellos cambió de país, ganó la lotería por azar, o se sacó un título universitario nuevo en una semana. Lo único que hicieron fue sostener una práctica simple, frente al espejo, con la palabra recibo. Y al hacerlo, cambiaron su vibración interna. Esa vibración fue la que atrajo personas, coincidencias y oportunidades que parecían imposibles. La enseñanza de Florence es clara. Cuando repites recibo, no estás pidiendo un milagro externo, estás reprogramando tu identidad interna. Estás diciéndole al universo, me reconozco digno de recibir. Y el universo responde en consecuencia, trayendo experiencias que reflejan esa dignidad. Algunos podrían argumentar que todo esto son casualidades, pero cuando casualidad tras casualidad comienza a ocurrir en diferentes vidas, en diferentes contextos, y siempre después de aplicar la misma práctica, lo que tienes ya no es casualidad, sino un patrón. Un patrón que revela una ley espiritual. Lo que afirmas con autoridad frente al espejo se convierte en tu nueva realidad. Estos testimonios son una invitación a mirar tu propia vida y preguntarte, ¿qué podrías recibir si dejaras de hablar como alguien que espera y comenzaras a hablar como alguien que ya hereda? ¿Qué puertas podrían abrirse si cada mañana miraras tu reflejo y afirmaras con certeza que recibes toda la abundancia que te corresponde? Lo que Sara, Miguel, Linda y Thomas lograron no es un privilegio reservado para unos pocos. Es la consecuencia natural de aplicar con disciplina un principio universal. Y lo más emocionante es que ese mismo principio está ahora en tus manos, esperando a que lo pruebes. Séptimo paso. La técnica avanzada de los 7 días. Hasta aquí, ya has comprendido la fuerza de mirar tu reflejo y afirmar con convicción la palabra recibo. Ese simple acto es capaz de abrir portales internos y externos hacia la abundancia. Pero Florence Scovel Shinn guardaba un secreto aún más poderoso, un método reservado solo para sus estudiantes más comprometidos, la técnica avanzada de los 7 días. Este ritual intensificado no solo reprograma tu subconsciente, sino que sella un contrato energético tan fuerte que los resultados comienzan a manifestarse con rapidez sorprendente. El principio es sencillo, pero su ejecución requiere disciplina. Durante 7 días seguidos, deberás cambiar la palabra o frase que colocas en tu espejo. Cada día, una variación distinta, una capa más profunda que amplifica tu conexión con la abundancia. Es como subir peldaño por peldaño en una escalera espiritual. Cada afirmación abre un nivel más alto de recepción. El día 1 comienza con la palabra base, recibo. Es la semilla. Representa el acto de abrir tu identidad al flujo universal. Aquí no hay adornos ni añadidos, solo el poder de recibir. Es el primer paso para romper la mentalidad de mendigo y abrazar la mentalidad de heredero. El día 2 se intensifica con recibo prosperidad. Esta frase específica orienta la energía hacia tu vida material. No estás diciendo quiero prosperidad, ni espero prosperidad, sino que te colocas en el presente de la abundancia, como alguien que ya la sostiene en sus manos. Al mirar al espejo y repetirla durante 17 segundos, estás imprimiendo en tu subconsciente que la prosperidad ya te pertenece. El día 3 abre aún más el caudal con recibo abundancia infinita,
Aquí dejas de limitarte a una cantidad o circunstancia. Declaras que lo que recibes no tiene techo, que proviene de una fuente inagotable. Tu mente, que normalmente tiende a calcular y restringir, comienza a expandirse y aceptar que la abundancia puede llegar de formas que ni siquiera imaginas. El día 4 añade un giro milagroso. Recibo milagros diarios. Esta frase invita a que lo extraordinario se convierta en rutina. No se trata de esperar un gran golpe de suerte una vez en la vida, sino de abrir la puerta a pequeñas y grandes sorpresas todos los días. Un regalo inesperado, un cliente nuevo, un favor que llega en el momento exacto, una deuda que se cancela sin que lo busques. El subconsciente empieza a acostumbrarse a ver lo imposible como lo normal. El día 5 se centra en el origen divino. Recibo mi herencia divina. Esta frase es profundamente poderosa porque conecta tu identidad con la idea de que no estás mendigando nada. Lo que recibes no es un regalo inmerecido, sino un derecho espiritual. Eres heredero de un universo abundante, y reclamar esa herencia es reconocer tu lugar legítimo en el plan de la creación. El día 6 escala aún más con recibo más de lo que imagino. Aquí entrenas tu mente para aceptar que la abundancia no se limita a tus cálculos humanos. A menudo creemos que solo podemos aspirar a lo que conocemos o vemos posible. Esta afirmación abre un canal más amplio, permitiendo que lleguen oportunidades y recursos que jamás habías considerado. Es el equivalente a decir, sé que hay más, aunque todavía no lo veo. Finalmente, el día 7 corona el proceso con recibo mi destino dorado. Esta frase es el sello final, el reconocimiento de que la abundancia no solo se mide en dinero o posesiones, sino en la vida plena que estás llamado a vivir. Habla de propósito, de plenitud, de alineación total entre lo que eres y lo que recibes. Con esta afirmación, cierras la semana anclando en tu subconsciente que tu camino está iluminado y que tu destino es prosperar. Pero aquí no termina el ritual. Florence añadía un detalle crucial. Cada día, después de usar la frase correspondiente, debías escribirla en un papel nuevo y pegarlo en el espejo, retirando el anterior. Esos papeles no se tiran, sino que se guardan en un sobre sellado. Nadie debe leerlos ni verlos, ni siquiera tú. Son como contratos energéticos acumulados durante la semana. Al concluir el 7º día, el paso final es el más simbólico: quemar esos papeles mientras das gracias. El fuego, en este contexto, representa la transmutación. Así como una semilla se entierra para dar fruto, esas palabras escritas se liberan al universo para convertirse en experiencias reales. El humo, decía Florence, lleva tus órdenes directamente al campo cuántico, sellando tu pacto con la abundancia. ¿Por qué funciona esta técnica avanzada? Porque combina repetición, variación y simbolismo. La repetición crea hábito. La variación evita que tu mente se acostumbre y pierda interés. Y el simbolismo del sobre y el fuego le da al subconsciente la sensación de un contrato cumplido. Todo esto genera una coherencia interna tan fuerte que el universo no tiene otra opción que responder. Los resultados de quienes practicaron este método eran, en muchos casos, inmediatos. Una estudiante de Florence relató que al tercer día recibió un ascenso inesperado en su trabajo. Otro testimonio hablaba de una deuda perdonada justo el 7º día del ritual. Y hay registros de personas que, después de quemar sus papeles, recibieron regalos, herencias o propuestas de negocio casi de inmediato. La técnica avanzada de los 7 días no es un simple juego, es una intensificación de tu autoridad espiritual. Es una forma de demostrarle a tu subconsciente que hablas en serio, que no estás probando por curiosidad, sino comprometiéndote de lleno con tu nueva identidad de receptor. En conclusión, esta práctica no solo multiplica la fuerza de la palabra recibo, sino que convierte el espejo en un altar personal y la semana en una travesía de transformación. Al completar el ciclo y sellarlo con fuego y gratitud, habrás enviado al universo una señal inequívoca. Estás listo para recibir, no solo dinero, sino la vida abundante que siempre fue tuya por derecho. 8º paso. La advertencia final.
usarlo con sabiduría. Todo poder verdadero viene acompañado de una advertencia. Florence Scovel Shinn sabía que entregar a la gente común una llave tan directa a la abundancia podía ser un regalo, pero también un riesgo. Por eso insistía en algo que puede sonar solemne, pero que es vital. Este poder debe usarse con sabiduría, porque cuando manipulas las leyes invisibles sin respeto, el mismo universo que abre puertas puede cerrarlas con fuerza. La palabra recibo no es una fórmula mágica vacía, es un decreto que mueve energías profundas. Al pronunciarla frente al espejo, no solo estás hablando de dinero o de cosas materiales, estás declarando tu identidad, estás reconociendo tu herencia espiritual. Y cuando reclamas esa herencia, el universo espera de ti coherencia. Es decir, no basta con recibir, también debes honrar lo recibido. Florence advertía sobre lo que llamaba el retroceso kármico. Personas que usaban este ritual únicamente para fines egoístas, sin gratitud ni conciencia, podían experimentar ganancias rápidas, sí, pero también pérdidas aún más rápidas. Como si el dinero entrara por una puerta y saliera corriendo por otra. No porque el método dejara de funcionar, sino porque la energía mal canalizada termina desequilibrando a quien la invoca. Ella relataba casos de estudiantes que, cegados por la codicia, usaron la palabra recibo para obtener beneficios inmediatos, juegos de azar, negocios rápidos, favores forzados. Y aunque en un inicio lograron resultados impactantes, al poco tiempo todo se desmoronó. Ganaban, pero lo perdían de forma doble. Tenían, pero con un sabor amargo. Era como si el universo mismo les recordara: la abundancia no fue creada para esclavizarte a tu ego, sino para expandir tu propósito. Aquí está la clave. Recibir no es acumular, es circular. El dinero que llega a ti bajo este ritual no está pensado para convertirse en un lago estancado, sino en un río que fluye. Si lo bloqueas con egoísmo, se pudre. Si lo compartes con gratitud, se multiplica. Esa es la verdadera sabiduría detrás de la palabra. No es que dejes de disfrutar tus bendiciones, al contrario. La disfrutas aún más porque sabes que al bendecir a otros, amplías tu propio canal de recepción. La advertencia también tiene un componente psicológico. Si usas este poder con la intención de demostrar a otros lo que puedes lograr, en realidad estás sembrando inseguridad. Quien necesita probar su valor a través del dinero no está recibiendo desde la abundancia, sino desde la carencia disfrazada. Y el subconsciente, que no entiende de apariencias, registra esa inseguridad y tarde o temprano la refleja en pérdidas. Florence insistía: lo que bendices se multiplica. Lo que maldices regresa. Es un principio inmutable. Si usas el ritual para ganar y al mismo tiempo dañar, esa misma energía se volverá contra ti. No se trata de moralismo religioso, sino de simple ley espiritual. La abundancia ama la armonía y huye de la discordia. Por eso, la invitación final de este camino no es solo a recibir más dinero, sino a elevar tu relación con él. ¿Qué significa usarlo con sabiduría? Significa gastar con alegría, invertir con conciencia, compartir con gratitud. Significa entender que cada billete que regresa multiplicado no es solo para tu comodidad, sino también para que seas un canal de bendiciones. Cuando entiendes esto, el flujo se hace inagotable. Piénsalo. ¿Qué diferencia a alguien que gana mucho dinero pero vive con miedo, de alguien que recibe con confianza y paz? La diferencia no está en la cifra, sino en la conciencia. El primero acumula desde el ego y termina esclavizado por la ansiedad. El segundo recibe desde la fe y disfruta de la libertad. Por eso Florence repetía: la armonía es el plan divino del hombre, y donde hay armonía, la abundancia no solo llega, se queda. El verdadero reto, entonces, no es que la palabra recibo funcione, porque funciona. El reto es cómo decides vivir una vez que funciona. ¿Vas a repetir viejos patrones de egoísmo y miedo? ¿O vas a usar este poder como un recordatorio diario de que la abundancia que recibes es también la abundancia que compartes?
La advertencia final de Florence puede resumirse en una sola frase. Recibes no solo para ti, sino para bendecir al mundo. Esa es la clave que evita el retroceso y asegura que lo recibido se multiplique una y otra vez, porque lo que entregas al universo con gratitud regresa como un torrente imparable, mientras que lo que intentas retener por miedo se escapa como arena entre los dedos. En conclusión, el silencio protege, la palabra activa, pero es la sabiduría la que sostiene. Si decides usar esta técnica, recuerda siempre este principio. No eres un mendigo que ruega ni un egoísta que acumula. Eres un heredero que recibe con gratitud y comparte con amor. Esa actitud es la que abre las compuertas del universo de forma definitiva. Porque al final, no es el espejo ni el papel lo que crea la abundancia. Eres tú, tu conciencia, tu intención y tu disposición a honrar lo recibido. Y cuando lo haces, la vida no solo te recompensa con dinero, sino con algo mucho más valioso, la certeza de que eres parte del flujo eterno de la creación, un flujo que nunca se agota para quien lo sabe usar con sabiduría. Llegados hasta aquí, ya lo sabes. No se trata de suerte, de azar ni de fórmulas complicadas. La abundancia responde a una ley inmutable, palabra más autoridad más fe, igual flujo continuo. Cada paso que recorriste en este camino, desde descubrir el poder del espejo, aprender la palabra prohibida, practicar el ritual diario y mantener el silencio, hasta comprender la técnica avanzada y la advertencia de usarlo con sabiduría, tiene un propósito: recordarte que nunca fuiste un mendigo esperando, sino un heredero llamado a recibir. Ahora toca sellar todo lo aprendido con una declaración conjunta, clara y poderosa. Repite conmigo. Dinero, te ordeno fluir hacia mí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te recibo con gratitud, con fe y con certeza de que vuelves multiplicado. Hazlo mirando tu reflejo, con la voz firme y el corazón seguro. En ese instante, estás activando el contrato más poderoso, el que haces contigo mismo y con el universo. Pero no quiero que esto quede en teoría. Necesito que lo conviertas en un acto real, aquí y ahora. Escribe en los comentarios: hoy ordeno flujo continuo en mi vida financiera. Esa frase no es solo un comentario, es un decreto público que sella tu decisión. Y cada palabra escrita con intención abre más puertas de las que imaginas. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguiremos revelando secretos espirituales que transforman tu relación con el dinero, la vida y tu propósito. Y comparte este video con alguien que esté listo para dar el salto de la carencia a la abundancia. Así no solo activas tu flujo, sino que te conviertes en canal de expansión para otros. Recuerda siempre esto: la abundancia no es algo que persigues, es algo que recibes. Hoy has aprendido a ordenar con autoridad lo que siempre fue tuyo, y cuando hablas con fe, lo invisible comienza a moverse. El momento es ahora. Recibe,